María Assumpta Est. Carta al Padre Lacordaire. No sabría, Padre, encontrar ninguna disculpa para molestarle hablándole de mí desde tan lejos. Permítame, pues, no buscarla y decirle con toda sencillez que con frecuencia me parece que al haberme hecho gran bien en otro tiempo, usted puede ser el destinado por Dios para acabar de salvarme y conformarme a Jesucristo, al hacer que salga de 1000 turbaciones, de las cuales no creo poder librarme si no es con su ayuda. Sé que no merezco quitarle su tiempo y porque quizá podría seguir soportando estas turbaciones durante mucho tiempo sin el menor desánimo exterior. Pero este desaliento que producen algunas veces en el interior de mi alma es tal vez un gran mal a los ojos de Dios, un gran obstáculo a los planes que Él pueda tener sobre mí. Y entonces, por pequeña que sea la criatura, sé que a los ojos de su caridad y de su fe, es algo grande el ayudarla a glorificar a Dios en sí, con toda la amplitud de la gracia que ella puede recibir. Lo que me anima, pues, Padre, es la convicción de mi buena voluntad y a la vez de mi miseria. Me parece que no se puede tener un mayor deseo de entrega, de darse a Jesucristo y de vivir solo para Él. Al mismo tiempo me siento llena de defectos contra los cuales no puedo ni me atrevo a pedir ayuda a nadie, porque como usted me decía antes de marcharse, el alma que no ha vivido siempre en las ideas de la fe arrastra un fondo de oscuridades y de angustias que no se comprenden y de las que otros se escandalizan, a no ser que se haya tenido la misma experiencia. Además, desde que usted me inculcó el deseo de consagrar todas mis fuerzas al servicio de Jesucristo, ya he intentado una vez ponerme en manos de un sacerdote. Rompí todas mis resistencias para no ser más que un instrumento y dejarme conducir por sus ideas, que yo debía creer más cristianas que las mías. Y puedo decir que aparte de la ventaja de haber aprendido a doblegarme, la experiencia ha sido dura, descorazonadora, y que solo he encontrado nuevas angustias de espíritu y mayores obstáculos para el bien. Durante el tiempo que he soportado los sufrimientos propios del yugo de una mente con la que mi inteligencia no llegaba a simpatizar, me reprochaba con frecuencia el no haber osado nunca dirigirme a usted, Padre, de quien me sentía, ante Dios, la hija espiritual, puesto que solo a su palabra debía yo esta vida nueva, este deseo de penetrar en el sacrificio de Jesucristo, del cual ninguna otra persona me había enseñado la virtud, y en que también, hay que decirlo, no encontraba ni siquiera la idea en la mayor parte de los corazones cristianos. Pero entonces yo estaba atada, me reprochaban, perdone que se lo diga, que mis ideas eran demasiado conformes a las suyas. Ni siquiera me estaba permitido el recurrir a su palabra escrita. Y como por otra parte, la primera noción que yo había sacado de sus enseñanzas era que ante la realización de un bien, ningún sentimiento personal se debía tener en cuenta, sacrificaba totalmente una atracción que me parecía que podía perjudicar a la unidad, una de las condiciones más esenciales, a mi parecer, del éxito de esta obra. Hoy, esta unión que se escapaba a todos mis esfuerzos está finalmente rota. La obra vive por sí misma y encuentra por eso aún más crédito ante los superiores eclesiásticos, del que hubiera obtenido bajo su primer patrocinio. He recobrado la independencia de todos los superiores. Se me permite buscar consejo en aquel en quien yo tenga fe. Pero esta independencia llena de peligros y de dificultades interiores para mí reclama todavía del exterior tantos cuidados con tanta firmeza que debo igualmente temer o mostrar que puedo tener necesidad de ayuda o de atraer a alguien que nos podría llevar fuera de nuestros caminos. Buscar, pues, en el mundo eclesiástico o como deseo incluso entre seglares piadosos, aunque la ausencia de carácter clerical pone siempre límites a la confianza. Buscar, digo, a alguien cuyos consejos puedan ayudarme, supone correr un riesgo ante el cual prefiero 1000 veces la soledad, pues para saber cómo juzgarán nuestros puntos de vista, sería preciso darlos a conocer, es decir, entregarse sin ninguna confianza adquirida de antemano, puesto que al hablarle a usted con una franqueza que espero me perdone, esta búsqueda supondría en mí una completa desconfianza en toda estima hacia ideas generosas.
Para disculpar este modo de pensar, quizá deba, Padre, entrar en los detalles de mis primeros pasos hacia nuestro Señor. He sido educada en una familia sin fe que pertenecía a la oposición liberal de la Restauración. Sin embargo, mi madre deseaba verme cristiana y su carácter fuerte y enérgico la llevaba a imprimir en mi educación un temple de renuncia que siempre me ha parecido más cristiano que el de muchos otros estilos de educación religiosa. Mi ignorancia de los dogmas y de las enseñanzas de la Iglesia era inconcebible, y sin embargo había recibido como los demás las enseñanzas comunes del catecismo. Hice la primera comunión con amor, y Dios me concedió en ella gracias que, unidas a su palabra, Padre, han sido los cimientos de mi salvación. Perdí a mi madre a los 15 años, para ir a parar a una casa menos religiosa todavía, y allí dejé de acercarme a los sacramentos en los cuales, sin embargo, Dios siempre se había manifestado intensamente a mí, aunque yo fuese con poca frecuencia a buscarle. Las dudas que siempre sentía en mi espíritu se intensificaron. Pasé varios años preguntándome sobre la base y el efecto de esas creencias, que nunca había comprendido. Sola y libre en mis ideas, que no interesaban a nadie, me preguntaba con frecuencia qué sería un día de todos esos seres y de mí misma, si más allá de la tumba quedase algo de nosotros. Y sobre todo, ¿cuál era el misterio? ¿Cuál era el deber de nuestra existencia aquí abajo? Pero Dios, en su bondad, me había mantenido un vínculo de amor. Podía dudar mucho de la inmortalidad de nuestra alma, pero rechazaba involuntariamente todo lo que atacara al sacramento de nuestros altares. Y cuando en la iglesia algunas veces veía la hostia santa en manos del sacerdote, le pedía, a pesar mío, que me hiciera sin mancha como ella y que me impulsara hacia arriba. Pero toda mi instrucción, en la que Cristo no contaba para nada, aportaba en su mismo desarrollo un obstáculo invencible a estas felices seducciones. Un nuevo cambio me llevó junto a unas personas muy piadosas, y este fue quizá mi mayor peligro. Estas personas me aburrían, me parecían estrechas, y a pesar de que con ellas volvía a mis confesiones anuales de Pascua, nunca sentí quizá tan intensamente el espíritu del mundo, y nunca estuve tan cerca de despreciar el de Dios. Fue entonces, Padre, cuando la misericordia que me perseguía me condujo bajo su púlpito. Puesto que tenía que asistir a unas conferencias cuaresmales, escogí las de usted. La gracia me esperaba allí. Su palabra respondía a todas mis ideas, aclaraba mis instintos, completaba mi inteligencia acerca de las cosas, reanimaba en mí la idea del deber, el deseo del bien, que ya casi se marchitaba en mi alma. Me proporcionaba una generosidad nueva, una fe que ya nada pudo hacer vacilar. No le pediré, Padre, que aprecie mi agradecimiento. Estos beneficios solo se satisfacen en el cielo, pero puedo decirle que desde entonces no ha habido en mí ni sacrificio ni oración en los que su recuerdo no haya tenido el primer lugar. Era el último año de sus conferencias, antes de su partida para Italia. Me atreví a pedirle que me concediera unos instantes, y a pesar de que entonces no hice más que hablarle de mis dudas, de las dificultades de mi situación y de mis primeros pensamientos de vocación religiosa, que no hicieron más que suscitar su sonrisa, sin embargo, estaba realmente convertida, y había concebido el deseo de entregar todas mis fuerzas, o más bien toda mi debilidad, a esta iglesia que desde entonces a mis ojos era la única que aquí en la tierra tenía el secreto y el poder del bien. Pero yo no conocía a los miembros de esta iglesia, y durante el tiempo que todavía dediqué al estudio del cristianismo para perfeccionar el cambio intelectual que usted había inculcado en mí, soñaba que eran apóstoles, pero más tarde solo encontré hombres. A decir verdad, ahí está, Padre, la fuente de mis amarguras, de estos desalientos que me atormentan algunas veces. Cuando desde mi fe desciendo a las realidades, sufro mucho. Cuando encuentro en los otros tan poca armonía entre la inteligencia y el corazón, tan pocas ideas procedentes del Evangelio, tanto respeto hacia lo que la razón humana muestra su oposición, tanta confianza en los medios terrenos, tan poca en un sacrificio desinteresado y en los medios divinos que se manifiestan en los obstáculos y en las contradicciones, cuando en consecuencia tengo que apoyarme en la familia, en los amigos,
en la habilidad y en el cuidado de hablar como todo el mundo y de ofrecer a cada uno lo que está de acuerdo con sus prejuicios e incluso, permítame confesarle, ante egoísmos y ambiciones de los miembros de esta iglesia. Me siento tentada por una amarga y dolorosa ironía, no porque no tenga resortes en mí para explicar todo eso, sino porque si cedo a tales influencias, sabría que me opongo a Dios, mientras que los otros lo hacen con toda tranquilidad de conciencia, por el servicio e incluso por el amor a Dios. Sin embargo, valen más que yo y siempre he creído ver que, según su entendimiento, para ellos el ser así es humildad. ¿Será por eso por lo que yo tengo tan poca? Lo que sí es cierto es que las personas más piadosas y aquellas cuya dirección tiene mayor fama parecen querer alejar de nosotros, como si fuera un peligro, todo deseo y toda esperanza de ser útiles. Parecen alegrarse cuando nuestra actividad desaparece ante el único deseo de gozar de Dios. Parece que nos conducen siempre a nuestra propia salvación y que si tenemos que hacer un sacrificio, es preciso ocultarles que en esas circunstancias nuestras miras van más lejos de nuestro propio interés. No sé cómo decírselo, Padre, pero dada mi independencia, de la que no sé prescindir, creo que esto va a convertirnos en un pueblo de niños como los romanos de hoy, a los que por otra parte, en este orden de ideas, he oído con frecuencia ensalzar. Ante estas ideas, me he dicho durante largo tiempo, quizá tenga razón, y tal vez soy yo la que estoy loca. Quizá hay virtud en esa mesura en la fe. Pero como yo no he recibido el don de esos conformismos tan prudentes, habría deseado abandonar toda clase de actividad y vivir solo para la oración. Por otra parte, Dios quería de mí que actuara, pues si tenía un designio sobre esta obra, yo debía estar dispuesta a ello, hasta que una imposibilidad se me presentara. Además, no podía actuar más que según yo lo entendía. Mis hermanas en este sentido se apoyaban, con gusto, en mi manera de ver. Yo no tenía en quien apoyarme. Una sola persona en otro tiempo había aprobado mis ideas y estaba a 200 leguas de mí. Desde entonces he creído poder y deber prescindir de él, ceder al exterior, prestarme a toda dirección, no manifestar nunca aquello que pueda ocasionar desconfianza ni obstáculo, y contar con Dios para todo. Pero cuántos peligros hay al caminar en solitario. Puede uno un día encontrarse tentado de decirse, yo me basto. Tengo miedo de mi orgullo, Padre, pues al apegarme a las cosas buenas, como dice nuestra regla, puede ser tanto más grande cuanto más sacrificio suponga, dado mi temperamento que supone que alguien me dirija. Tengo miedo a equivocarme, tengo miedo a llegar a ser desdeñosa, tengo miedo también a ocultar mis defectos a quien tenga autoridad para exigir que los corrija. Sufrir no es nada, pero tengo miedo de no responder a la perfección que Jesucristo pide a los suyos. Cuando rezaba a Dios acerca de este problema, siempre sentía con intensidad que debía abrirme a usted, puesto que confiaba en usted, y aunque fuese para usted una desconocida, no habría podido por menos aplicarle lo que dijo San Pablo. No tenéis varios padres, ya que no hay más que uno que os ha engendrado en Jesucristo, por medio de la palabra del Evangelio. Yo misma me decía que usted tiene poco tiempo para darlo, pero necesito más confianza que tiempo, pues Dios es testigo de que busco más la fuerza que el consuelo, y con tal de que de vez en cuando me tracen mi camino, no pido que me acompañen en cada paso. Le he hablado, Padre, con toda sencillez. Delante de usted no me hubiera atrevido nunca a ser tan abierta. He aquí mi disculpa por haber osado escribirle, y añadiría esto, que aunque en conciencia soy libre para buscar consejo donde yo quiera, no sé hasta qué punto el uso de esta libertad agradará a los que se ocupan de esta casa. De modo que si usted tiene a bien concederme una entrevista cuando vuelva a París, será lo único que quizá me atreva a pedirle, y no quisiera entonces sentirme detenida por mi timidez, como lo estuve hace un mes. Perdóneme pues por haberme extendido tanto. El alma que no puede desahogarse cuando al fin se atreve a hacerlo, está llena de palabras. Perdóneme la confianza que he osado tomarme y reciba, Padre, nuevamente la seguridad de todos mis humildes y respetuosos sentimientos.
Sor María Eugenia de Jesús, religiosa asuncionista. París, 13 de diciembre de 1841, Convento de la Asunción.